Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Oye, ¿cuáles son tus valores? Pues de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de valores, de emociones, de estrés, de mentalidad. Y nos acompaña Sonia Babani, que es coach ontológica y además es la fundadora de una ONG en Perú que se llama Selva de Sueños. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Se habla mucho de la ausencia de valores en esta sociedad, ¿no? Ujú. Y entonces, si hablamos contigo de primeras, dices, joder, pues Sonia tendrá valores porque ha fundado una ONG, ¿no? ¿Tú crees que hay ausencia de valores en esta sociedad? No, yo creo que valores tenemos todos, ¿vale? O sea, todos tenemos valores. La cuestión es que no los tenemos identificados, ¿no? Entonces, hablamos mucho de valores. De hecho, o sea, cuando tú montas una empresa, misión, visión y valores, los valores de no sé qué, pero luego realmente si tú te paras a pensar qué son los valores, no sabemos realmente qué son los valores. Entonces creo que el tema está ahí, ¿no? En identificar realmente qué son los valores o definir bien qué son los valores o cómo en nuestro día a día nos mueven y nos afectan o nos benefician, porque realmente en nuestro día a día están constantemente nuestros valores, pero no los tenemos identificados. Entonces el kit está ahí, ¿no? En tomar conciencia de eso y pararse a ¿Y identificarlos. qué son los valores? Pues para mí los valores son la brújula, son lo que te dicen lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es algo que está como dentro de ti y que es lo que te mueve. Cuando tú tienes que tomar una decisión o tienes que hacer algo, normalmente son esos valores los que te mueven hacia un lugar u otro, ¿no? Lo que pasa es que los valores están formados de creencias, tu historia de vida, de tu entorno cultural, de la educación que recibes, y no solo la educación en casa, sino la educación en la escuela, en tu entorno social. Entonces, ¿qué pasa? Que un mismo valor puede significar cosas muy diferentes para una persona aquí que en África o en Estados Unidos o en Asia. Entonces, ahí está la cuestión. Sobre todo el definir qué es para mí, por ejemplo, el valor del compromiso. Porque probablemente si cogemos y decimos, vale, ¿cuál es el valor del compromiso para ti? Y para mí probablemente no sea el mismo. Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué no es el mismo? Sí, dependiendo de las perspectivas, ¿no? Oye, el compromiso en el trabajo, el compromiso con mis amigos, el compromiso con mi familia, que puede tener distintas perspectivas, ¿no? Correcto. Y además puede ir evolucionando a lo largo de la vida. Porque probablemente cuando tú eres pequeño, el valor del compromiso ni te lo planteas. ¿No? Exacto. Estoy comprometido con jugar. Claro, pero a medida que vas creciendo, que vas teniendo unas experiencias, unas responsabilidades, pues ese valor del compromiso se va como conformando y va cambiando de peso, de definición. Y lo que tú decías, ¿no? Que depende, el compromiso no es igual a lo mejor en tu área del trabajo, en tu área de la familia, en tu área de las relaciones con tus amigos. Entonces, todo eso no lo tenemos en cuenta. Y claro, yo creo que muchas personas es como, vale, sí, creo que sé cuáles son mis valores y demás. ¿Hay algún valor universal? O sea, ¿o hay valores que digas, estos son comunes para cualquier persona, da igual donde estés? No. O sea, cada uno tenemos nuestros valores. Y es lo que te decía, depende mucho de tu experiencia de vida, de la educación que has tenido, del entorno social en el que vives y en el que estás creciendo, de la gente con la que te relacionas. Y por eso para mí es tan importante que tanto los profesores como los padres esto lo tomen conciencia de ello y lo entiendan porque nos ayuda mucho, pues eso, a bajar el estrés y además a bajar nuestro juicio y a ser más empáticos. Mm, o sea, según estoy interiorizando, yo soy un poco lento a veces. No te preocupes. Estoy interiorizando un poco lo que dices. Estoy muy de acuerdo en, vale, los padres, los educadores, tenemos una tarea, ¿no? De ayudar a los jóvenes. Es por eso, o sea,
aquí muchas veces se dice los jóvenes no tienen valores. Y tú decías, no, todo el mundo tiene valores, están ahí, lo que pasa es que no los conocen. ¿Cómo podemos identificar nuestros valores? ¿Cómo podemos saber cuál es esa brújula nuestra? Bueno, pues hay muchas formas de identificarlos, ¿no? Pero así de una forma rápida, lo más fácil es cogerte una lista de valores que haya por ahí, que hay un montón, e identificar los 5 que para ti son fundamentales en este momento. Porque además los valores también van cambiando a lo largo de la vida o van cambiando de posición o de intensidad. Entonces, tener identificados por lo menos esos 5 valores fundamentales que tenemos es bueno, y simplemente es decir, vale, pues yo a día de hoy, o sea, con fecha hoy es 13, ¿sí, no? Hoy es 13 de Bueno, enero, aunque no se bueno, va a publicar en bueno, otro momento. hoy, a día de hoy, y decir, pues mis valores hoy son pues la familia, el compromiso, la educación, el ser sostenible o la ecología, y tú revisarlos, y no todo el mundo tenemos los mismos valores, que podemos tener valores muy distintos. Y luego, un mismo valor, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la película del Club de los Poetas Muertos. Me encanta o sea, yo creo que todo el mundo ha visto esa película, o sea que no creo que hagamos spoilers. O sea, creo que la hemos visto los que somos de una edad. Bueno, Pero es una gran película. es una gran película. Da que yo igual, atemporal, que totalmente. creo que debería ver, sobre todo, cualquier adolescente. Para mí es la película de los valores. O sea, es mi película favorita, una de mis películas favoritas. Y hay una escena final donde llega el profesor, ¿no? Y hay ciertos alumnos que se levantan, no voy a hacer spoiler para... O capitán, mi capitán. O mi capitán, ¿no? Y hay otros que se quedan sentados. Y yo siempre ahí le pregunto, siempre que doy una charla, siempre le pregunto a la gente, ¿quién en esta sala, en ese aula, tiene el valor de la lealtad? ¿No? ¿Tú qué dirías? Pues te diría que depende. Correcto. O sea, normalmente me suelen decir los que se levantan. Claro, porque son leales al profesor y no sé. Claro, pero los que se quedan sentados también tienen el valor de la lealtad. ¿Por qué? Porque se han educado en una educación más rígida, son leales a la institución y no al profesor. Entonces, realmente el valor de la lealtad lo tienen los dos, los que se levantan y los que no se levantan. Mola que uses este ejemplo porque nos deja ver, ¿no?, esas dos cosas. ¿Y tienen que ver los valores con tus objetivos? Tienen que ver, o sea, están relacionados directamente con tus prioridades. Es decir, a mí me cuesta mucho discernir entre qué va primero, si el valor o la prioridad, o al revés, porque están súper relacionados. Porque cuando tú cambias, yo qué sé, imagínate, tú de repente eres padre, tu valor de la familia cambia en la escala de prioridades, ¿no? O de repente tienes un emprendimiento, tu valor del compromiso o los valores que tú tengas dentro de ese emprendimiento de repente cambian, tu emprendimiento estará al principio de la lista de tus prioridades, ¿no? Entonces, hay una relación muy directa, pero luego también hay una relación muy directa con nuestras necesidades. Es decir, para mí tiene que haber un equilibrio entre necesidad, prioridad y valores. Necesidad, prioridad y valores. O sea, nos vamos ahí a la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Y tú cómo crees que todo esto lo puede interiorizar un adolescente? O sea, un chaval que dice, si yo lo que quiero, yo qué sé, es muy reduccionista esto, ¿no? Pero yo lo que quiero es pasármelo bien y no aburrirme. ¿Cómo puede interiorizar esto? Bueno, ahí tiene que definir primero qué es para él pasárselo bien. Porque seguramente estamos con los valores. No es lo mismo para ti pasártelo bien que para mí. Para uno será estar en la Play todo el día y para otro será salir con sus amigos o irse al cine o irse a museos. Y a partir de ahí ya vas definiendo tu escala de valores y tus prioridades. Ostras, claro, con estos ejemplos, yo estoy pensando en un padre, ¿no? Que dice, es que mi hijo no tiene objetivos, no tiene prioridades, no tiene... no, en otro podcast hablamos de... No, es que hoy en día la gente no tiene atención. Y dices, sí, o sea, yo qué sé, un chaval puede estar 10 horas delante de la videoconsola perfectamente
y parece que ha pasado una hora y ha estado ahí enfocadísimo. Ujú. ¿Cómo puede trabajar un padre, una madre en esta parte, ¿no? de ayudar a desarrollar esos valores, esas prioridades, esas necesidades? Eso es un tema muy largo, pero para mí lo importante es entender, o sea, primero el padre, los padres, los educadores, tenemos que entender que, que estamos en épocas diferentes y como decía antes, los valores se generan no solo de lo que voy aprendiendo de mis padres, abuelos, tatarabuelos de generación en generación, sino también de mi entorno cultural, de mi entorno social, de mi época en la que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, eso es lo más importante que creo que tenemos que entender los que nos dedicamos a la educación y los padres. Porque ahí es cuando podemos tomar conciencia y decir, vale, es que a lo mejor para mí el valor del compromiso es una cosa, pero para mi hijo es otra. Porque imagínate, además, cuando ya entramos en el tema familiar, hay un triángulo, porque está el padre, la madre y el hijo. El padre, imagínate un padre que viene de Asia y, y una madre que es de aquí. Ya los valores son diferentes. Y alguna vez hemos puesto en la mesa el decir, Sí, vale, el concepto familia asiático es muy diferente del concepto familia europeo. claro, o sea, tenemos una educación totalmente, o sea, venimos de una educación diferente, unas culturas, una religión. Entonces, imagínate cuando se juntan pues dos personas, tienen un hijo y además es en otra sociedad. Pues imagínate en Latinoamérica. Ese hijo tiene la influencia del padre, la influencia de la madre y la influencia de donde está viviendo. Entonces, claro, muchas veces decimos, es que el valor del respeto, pero ¿qué es para ti el respeto? Porque a lo mejor Es que ya no respetan nada. ya no respetan nada. Entonces, primero tenemos que entender que como pareja o como familia, probablemente el concepto de respeto es diferente para la madre y para el padre, o para los, da igual, en las familias Sí. de hoy en día, ¿no? Para cualquiera de las partes. Entonces, si ya entiendes eso y tú quieres educar a tu hijo en el respeto, ¿cuál es la educación del respeto que queremos? O sea, ¿qué valor del respeto le queremos infundar? ¿El de uno, el del otro o un mix de los dos? Si nunca los hemos puesto encima de la mesa. Según estás hablando, digo, ostras, ¿dónde hay ese tipo de contextos? Las Naciones Unidas no han desarrollado como una lista, un decálogo de valores que sí o sí, y esto da igual donde esté, ¿no? No. Porque estaba pensando, ¿no? Nosotros nos dedicamos al tema de la educación y enviamos a estudiantes fuera, que es muy interesante esto que dices, porque esas diferencias culturales, eso lo hablamos con los chavales, con las familias, ¿no? Oye, si te vas a un programa en familia, pues, oye, no esperes que a tu hijo le traten igual que tú le tratas en casa. Es más, muchas veces pongo el ejemplo, si te vas a casa de tus tíos, las dinámicas van a ser diferentes. Y son tus tíos, Los abuelos famosos. los abuelos, las dinámicas van a ser diferentes. Desde las normas, desde, ¿no? La comida, el cómo nos hablamos. Entonces, todo esto influye, ¿no? Pero estaba pensando en un contexto del típico colegio internacional que tiene, no sé, 60 nacionalidades, donde cada uno es de su madre y de su padre, eso, padres de de uno de cada lado, y llegan a esa olla de todo, eh, y cómo se marcan unos criterios de convivencia para que lo que es el respeto, ¿no? Claro, pero esos son principios. Esos son principios, claro. O sea, los Entonces principios. sí que hay principios universales. Sí. O sea, Vale. los principios podríamos decir que sí, porque al final los principios son como unas normas. Y que los estableces tú, o los establezco yo, o los establece la escuela. Pero son unas normas que hay que cumplir. Que están basados en unos valores. Pero lo que rige es el principio, que dijéramos que sería la norma, pues aquí hay que cumplir estas normas. Sí. A las 8 todo el mundo tiene que estar ya cenado y en su habitación, ¿no? Por ejemplo, eso es una norma, o sea, y están basados en principios.
Esto es importante. Cuando queramos fijar cosas, vámonos a los principios. Y luego ya los valores de cada uno, ¿no? Claro. Em, y, y cómo afecta tus valores en ese desarrollo emocional, ¿no? de un adolescente. O sea, es verdad que es que tú has dicho, los valores van evolucionando. La adolescencia es una olla a presión de emociones. em, pero si tenemos valores o no tenemos valores, o más desarrollados o identificados, Ujú. ¿cómo nos afecta en ese desarrollo emocional? Pues ahí viene esa parte de que o sea, cuando no estamos en coherencia con nuestros valores, cuando no estamos honrando nuestros valores, es cuando se genera esa parte de estrés. O sea, está demostrado, Simon Dolan ha demostrado que el estrés está muy relacionado con el hecho de no honrar tus valores. El no Claro, estar en coherencia con tus valores, ¿no? Actuar de una forma que no, bueno, pues eso, que no está en coherencia contigo. Y ahí pues viene toda la parte emocional. o sea, si tuviésemos que decir qué es para nuestro desarrollo personal, qué es lo más importante, ¿tú sabrías o tú tienes algún criterio ¿Qué es lo más importante para nuestro desarrollo personal? para poder desarrollar esos valores, esos principios, esas... Bueno, para mí es identificarlos y además irlos revisando cada cierto tiempo. Porque, como te decía, se van moviendo en función también de tu historia de vida. Tú imagínate la típica familia que es una piña, que se ven todos los fines de semana, que todos los domingos van a comer en familia y de repente hay un conflicto. Mm, La persona que tiene el conflicto probablemente el valor de la familia le cambie. O alguien que tiene un accidente, esto es muy típico, ¿no? Una persona que tiene un accidente y de repente de la noche a la mañana pues ve que podía no contarlo, muchas veces sus valores cambian, ¿no? Hay cosas, por eso decía que también tus valores los forman tu historia de vida, ¿no? Entonces por eso es importante cada X tiempo revisarlos. ¿Cuándo? No hay una norma de decir, oye, cada 6 meses revísalos. Yo normalmente los suelo revisar cuando siento que de repente otra vez me siento mal, que hay algo en mí que estoy agitada, que de repente se me vuelven a llevar los demonios o cosas así. Entonces cuando yo digo, voy a revisar a ver cómo están mis valores, cómo están mis prioridades y si estoy en coherencia con ellos, ¿no? O sea, ahí el autoconocimiento es esencial. Sí, es súper importante. ¿Y tú crees que se practica el autoconocimiento o que la gente es consciente de quién es? No, por eso yo muchas veces digo que soy una agitadora de conciencias, de despertar conciencias, porque siempre digo que claro, nuestra mente y vuelvo a los valores están creados a partir de creencias, historias, pero que están ahí en el subconsciente, ¿no? Tú actúas, o sea, tú no te paras cada mañana y dices, ¿esto lo estoy haciendo porque estoy en coherencia con mis valores o no? Y deberíamos, ¿eh? Pero no lo hacemos, vamos en piloto automático. Entonces, cuando nos damos cuenta lo importante que son nuestros valores en el día a día, esa toma de conciencia, yo siempre digo que cada toma de conciencia, cada darse cuenta de, es como un paso a la libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo me guío por mi subconsciente, voy en piloto automático, no me cuestiono nada, pero cuando yo de repente me doy cuenta y ojalá personas que nos oigan o que nos vean digan, ostras, pues qué importante es esto y a partir de ahora voy a revisar mis valores, el ya darse cuenta de eso, para mí te da libertad, porque ya haces algo desde tu elección, ya decides, ¿no? Cuando vamos en piloto automático, pues simplemente, pues eso, vamos a través de nuestras creencias que en su momento podían servirnos, pero hoy día a lo mejor ya no nos son útiles, pero como están ahí en el subconsciente, nos seguimos moviendo porque no nos paramos, no escuchamos el cuerpo, no escuchamos a nuestra mente, vamos, ¿no? Entonces, cuando tú te paras y dices, wow, me he dado cuenta de esto, tú a partir de ese momento que te das cuenta de algo, tú ya puedes decidir. Puedo decidir quedarme como estaba o puedo decidir cambiar, pero ya lo haces desde la elección, ya no lo haces desde una creencia que está ahí en el subconsciente. A mí hay una frase que me encanta y que utilizo muchísimo, que es de Carl Jung, que es, hasta que el inconsciente no se haga consciente,
tu vida estará dirigida por tu subconsciente y tú le llamarás destino. O sea, si desgranamos toda esa frase, es el resumen de lo que te acabo de decir, ¿no? Porque, o sea, hasta que tú no haces consciente todo lo que hay en el inconsciente, vas en piloto automático. Te mueves por esas creencias, esas herencias familiares, esos aprendizajes de vida, esas historias, esas experiencias. ¿Y a ti qué te funciona para parar y ser consciente de tu subconsciente? Bueno, es que he trabajado mucho ya en No, esto. claro. Pero sobre todo el seguir indagando en uno. O sea, para mí esto es un viaje, ¿no? Siempre digo que esto es como el viaje a Ítaca, que lo que importa es el camino y no el destino. Y en ese camino aprendes muchas cosas. Y estar abierto a indagar. Es verdad que la parte de desarrollo personal no es un camino fácil. Y yo siempre digo que es ir echando sal a las heridas, pero luego sales más fortalecido. Yo siempre que he tenido ese momento de darme cuenta lo he vivido como cuando de repente, o sea, yo como me veo es como en mitad del mar, con una boya en la pierna que me va tirando hacia abajo, me va tirando hacia abajo hasta que yo me dejo ir. O sea, porque yo me resisto, no quiero ver ese cambio, no quiero. Entonces hay un momento que me dejo ir y de repente alguien suelta la boya y salgo disparada, ¿no? Pues ese es el momento de crecimiento, ¿no? Y cada toma de conciencia para mí es como eso, ¿no? O como los saltadores de distancia, ¿no? Que empiezan con pasitos pequeños y cada vez van dando pasos más grandes, pues cada darte cuenta y cuanto más haces, pues más grandes son, ¿no? Los saltos son más cuánticos, pero es verdad que tiene un proceso y hay que estar dispuesto a ese pequeño sufrimiento, pero es que luego compensa. Porque te haces más libre. Correcto. Según hablas, digo, esto es como queremos que nuestros hijos crezcan, queremos que cambien, que evolucionen, ¿no? Pero yo cada vez veo más esa situación donde los padres protegen, ¿no? A ver, la función de un padre es bueno, la función, a lo mejor no es el término correcto, pero un padre al final siempre va a querer que no le pase nada malo, ¿no? Em, que tenga las mejores oportunidades posibles dentro de sus posibilidades, ¿no? Oye, pues que vaya a un colegio lo mejor posible, que coma la mejor comida posible, que tenga los mejores amigos posibles, ¿no? Y en ese camino creo que nos hemos pasado de vuelta y entonces es como que no sufran nada. ¿Cómo podemos hacer, porque creo que eso es contraproducente, cómo podemos hacer como padres desde esta perspectiva que estamos hablando, ayudarles y apoyarles? Mira, el otro día lo leía en un libro, no recuerdo cuál porque tengo 4 libros encima de él, y decía que como padres, y yo creo que también como educadores, yo hablo más desde la parte de la educación, hay que ayudar a los jóvenes a que tomen sus propias decisiones, incentivarles a que tomen sus propias decisiones, Hostia, esta es muy buena. ¿sabes? Y tú estar ahí con la red por si pasa algo. Pero si no les dejamos que se equivoquen, si no les dejamos que se frustren y se lo damos todo hecho, ¿qué capacidad de resiliencia van a desarrollar? Sí, hay que darse golpes. Hay que ser consciente, ¿no? O sea, porque si no te das un golpe no eres consciente de si es la... ¿Qué es el dolor? Si no te das un golpe no sabes lo que es el dolor. No, si dices, este es el camino, te dicen, es que este es el camino y dices, pues a lo mejor no eres consciente de que existen otros caminos más fáciles Claro, o y más... ahí es donde entramos también con el tema de valores. Ese es el camino para ti como padre. Pero a lo mejor tu hijo, tu hija, quiere hacer otra cosa. Pero como tú crees que eso es lo correcto y estamos frustrando su ser. ¿Tú crees que nos han frustrado a nosotros, o sea, a nuestras generaciones? Porque hoy en día parece que la sociedad está frustrada para todo, ¿no? No estoy contento con mi trabajo, no estoy contento con mi pareja, con mi familia, con mis aficiones.
Porque cada vez hay más, ¿no?, enfermedades mentales también y estamos como más tocados. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, yo creo que a lo mejor antes no se le prestaba tanta atención, ¿no? Esto es como antes, que moría mucha gente de cáncer y no se sabía que era cáncer, porque no había los medios y ahora también, no sé si nos hemos pasado de etiquetas. Mm, puede ser. Para mí, o sea, es que para mí al final, a mí no me gustan tantas etiquetas porque al final creo que crean guetos, ¿no? Al final somos seres humanos, personas, y me da igual tu condición, es que, o sea, yo prefiero vivir sin etiquetas, Mm. ¿no? Porque al final lo que necesitamos es entendernos, no enjuiciarnos, ser empáticos y convivir. Entonces, cuantos más etiquetas ponemos o nos ponemos, porque a veces nos las ponemos nosotros Sí, mismos, exacto. No, yo es que soy muy tímido. claro. O sea, te la estás autoimponiendo tú. Y a lo mejor dices, "Oh, pues yo no te considero tímido". Bueno, pero eso ahí es otro tema, ¿eh? Porque muchas veces eso también viene, probablemente, porque te han dicho muchas veces de que eres una persona tímida. O en algún momento alguien te dijo eso y eso se ha quedado ahí en tu inconsciente. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Porque pues tú también utilizas mucho la programación neurolingüística, ¿no? Sí. Coach ontológico significa, no, igual no tengo ni idea, pero desde el lenguaje, ¿no? Ujú, ¿Cómo utilizamos el lenguaje para eh, ponernos en un estado o en otro, ¿no? ujú. Para mí, o sea, para mí la PNL fue un gran descubrimiento porque es, bueno, ya lo dice, ¿no? Programación neurolingüística, que es reprogramar, pero no entendiendo la palabra reprogramar como algo, sino cambiar tu forma de pensar. Porque si tú cambias tu forma de pensar, cambia tu emoción y cambia tu estado de ánimo. Yo siempre pongo un ejemplo muy fácil, que es, no es lo mismo decir solo me quedan 2 días de vacaciones que decir todavía me quedan 2 días de vacaciones. Cambia tu tono, cambia tu corporalidad, cambia tu emoción. Porque si yo digo solo me quedan 2 días de vacaciones, es como, Y ahí ¿sabes? te digo, depende, porque hay gente que a lo mejor quiere volver a trabajar, entonces Bueno, dice, todavía me claro, claro, queda. claro, claro, bueno. Depende de la circunstancia de Exacto, cada uno, perdona el ¿no? chascarrillo, No, no, sí. no, no. Pero sí, 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 es así, ¿no? Pero si yo digo todavía me quedan 2 días de vacaciones, ya es que solo es decir todavía ya voy como para adelante y me da la opción a hacer más cosas, ¿no? Decir, oye, que es que todavía me quedan 2 días, Hmm. ¿no? Entonces, en eso ¿Ves? consiste. Eso lo dicen mucho los chavales cuando tienen que estudiar para un examen. Si todavía me quedan 2 días. Claro, ahí hay Ya me que... pongo mañana, ya. Es que solo te quedan 2 días. Qué importante es esto del lenguaje, ¿no? Súper importante. Es que el cómo hablamos, primero cómo nos hablamos, porque eso afecta a nuestro pensamiento. O sea, el primero está en tu pensamiento, ¿no? El cómo me hablo, cómo pienso, cómo es mi pensamiento. Y esto no va de ser Mr. Wonderful, ¿vale? Es más de psicología positiva, de quiero ver el vaso medio lleno o medio vacío. Evidentemente hay momentos en los que pasa algo y tú estás mal y te lo tienes que permitir. O sea, no se trata de voy a estar siempre súper contento y siempre positivo, pero el haber trabajado previamente ese pensamiento positivo te va a ayudar, o al menos así ha sido conmigo, a sobrellevar y a recuperarme antes que si yo tengo un pensamiento negativo. Hmm. Si estoy siempre en la queja, en el ay, en el victimismo, no es lo mismo. Sí, parece que hay gente que le va todo bien y parece que hay gente que si hay algo que tiene que pasar mal, le va a pasar a esa persona, porque al final también atraemos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Somos energía y atraemos muchísimo ese estado. Porque, mira, yo me acuerdo que hace unos años me fui precisamente a Nueva York y íbamos 3 amigas y había una que le pasó todo, todo. O sea, estábamos en la cola de facturación. Ay, mira, esa maleta es igual que la mía. Llegamos a Nueva York, ¿qué maleta se pierde? La La suya. suya. O sea, cada vez, o sea, mi otra amiga y yo no nos pasó absolutamente nada y todo le pasaba a ella. Y era pues esa persona que estaba siempre con la queja, ay, pobrecita yo, y no sé qué, y todo el tiempo así, ¿no? Entonces, está claro, la maleta la podíamos haber perdido cualquiera de las tres. Pero probablemente, si yo hubiera perdido mi maleta, lo hubiera gestionado de una forma totalmente diferente.
Y he dicho, pues si nos hemos ido al outlet, pues ya me pongo la ropa que me he comprado en el outlet y ya está, ¿no? Mm, Y ya pues la maleta ya llegará, o si no, el día que vuelva la recojo en el aeropuerto, ya veré, ¿no? mm. Entonces, eso en momentos de crisis o en momentos de tener un problema, el tener ese pensamiento más positivo, pues te ayuda a gestionar mejor esas situaciones. Que de repente hay una desgracia, evidentemente no vas a estar ahí súper happy, pero Sí. te va a ayudar a gestionarlo mejor, ¿no? Y eso, lo que hablas de gestionar, no sé qué opinas tú, pero yo veo que cada vez la gente tiene más dificultades para gestionar en general. Es que no nos han enseñado tampoco, ¿no? Yo creo que no nos han enseñado a gestionar y sobre todo nuestras generaciones y nuestros padres, nuestros abuelos, a nivel emocional, no sabían expresarse o no expresaban mucho las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué vas a gestionar si no te han ayudado y hemos crecido diciéndonos que llorar es de débiles, que con mensajes así? Sí, no hagas esto a ver qué van a pensar. Claro, que mostrarse vulnerables es lo peor y para mí mostrarse vulnerable es de valientes, porque hay que ser muy valiente para mostrarse vulnerable y más en público. Pero cuando eres capaz de mostrarte vulnerable, al final, o sea, y no es dar pena, que son cosas diferentes, porque el dar pena es estar en el papel de víctima, sino, oye, tengo este problema, pedir ayuda. ¿Cómo nos cuesta pedir ayuda? A mí me Mm. costaba muchísimo, Bueno, comunicarnos en en general, general. decir las cosas, sí. Claro, y yo ahora es como, no, si yo no soy capaz de gestionar esto por mí misma con las herramientas que tengo, enseguida levanto la mano, porque sé que cuanto antes levante la mano, antes me van a ayudar y antes lo voy a solucionar. ¿De Mm. qué me sirve estar un mes deprimida, llorando por las esquinas, no? 100%. Y dices, no nos han enseñado. Entonces, yo aquí voy a... ¿Cómo crees que se está enfrentando el sistema educativo a estas cosas? O sea, enfrentando o diciendo, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes, a los jóvenes, a las nuevas generaciones a crecer con una brújula mejor, más sólida, ¿no? O más, con unos cimientos más potentes. Para mí todo esto empieza en uno mismo. O sea, primero tenemos que trabajarnos en nosotros para poder desarrollar esa empatía, bajar ese juicio y además creo que el sistema educativo actual necesita un cambio urgente. Afortunadamente ya están saliendo movimientos, tipos de escuela donde se trabaja mucho la parte emocional, ¿no? O sea, creo que no se puede tratar igual a todos los chicos en una escuela, por lo que te estaba diciendo antes, ¿no? El tema de valores, de emoción, de habilidades, porque a lo mejor hay chicos que se les da súper bien las matemáticas, pero a otros se les da súper bien las artes. Y venimos de una educación, de un sistema educativo que creo que es de la época de la Revolución Industrial y creo que ya toca cambiarlo. ¿No? En su momento era muy útil y ha funcionado, pero que hoy día, en el entorno en el que estamos viviendo, creo que hay que enfocarse más, pues eso, ¿no? En la parte emocional, en la gestión de habilidades, y creo que los profesores, los educadores, no sé si es dentro de la carrera o que ellos lo hicieran, tendrían que tener también esa habilidad de gestión emocional para poder acompañar a sus alumnos, ¿no? Mm. Primero, que les ayudaría muchísimo a ellos, porque los índices de estrés que hay en las aulas son bastante elevados, y luego les ayudaría también a que esos niños, esos alumnos, pues se puedan desarrollar también emocionalmente y lo que no pudimos tener nosotros, ¿no? Y los padres también, porque esto no es solo responsabilidad de los profesores. Yo siempre digo que los padres educan y los profesores enseñan. Mm. Hay una... digo, voy a meter la cuña de de hecho, estás preparando un taller para educadores, para padres, ¿no? Sí, Con otra persona que salió en el podcast. eso. Em, ¿Por qué o sea, cómo se va a enfocar ese taller y qué va a hacer para los educadores y los padres? Pues el taller precisamente se llama Educando sin estrés. Entonces ahí lo que queremos es
pues despertar esa conciencia en torno a la importancia de los valores, el cómo nos pueden reducir a nosotros el estrés y a partir de ahí, a través de herramientas como el mindfulness, pues poder educar de una forma más serena y más tranquila. Y sobre todo es eso, ¿no? Es una parte de toma conciencia, aquí tenemos los valores, vais a llevaros una dinámica de cómo identificar esos valores y cómo saber si los estás honrando o no y qué hacer a partir de ahora o qué quieres hacer a partir de ahora. Y también, pues, súper importante el tema del mindfulness, ¿no? Que nos ayuda mucho pues, estar más presentes, estar más en calma. Eso no quiere decir que haya momentos en los que pierdas los nervios, pero tener esas herramientas te ayuda a volver al lugar, ¿no? Porque a ver, perder los nervios los podemos perder en cualquier momento. Hay días que tenemos sobrecarga, nos ha pasado cosas y a lo mejor la paciencia no la tenemos en 10, ¿no? Y es lícito, pero tampoco culparte, ¿no? Si de repente un día pierdes la paciencia, pues tampoco culparte, sino decir, oye, tengo las herramientas necesarias para volver a mi centro y poder trabajarlo, ¿no? Y es darles esas herramientas. ¿Y cómo dirías? O sea, es verdad que en muchas escuelas se está practicando esto del mindfulness y demás, pero también hay mucha gente que ni lo ha tocado, le ha venido pues porque lo ha oído en una película o en este tipo de cosas. ¿Cuál sería tu punto de partida para alguien que diga que no sabe nada de esto y diga, voy a probar? Bueno, al final es salir de ese piloto automático en el que estamos la mayoría de personas y tener la capacidad de decir, oye, voy a estar presente en lo que hago en cada momento. Porque eso al final me ayuda a estar más atento, me ayuda a hacer mejor lo que estoy haciendo en cada momento y no estar pensando qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer dentro de una hora. O si estoy duchándome, estar pensando en la ducha y no en la tostada que se me va a quemar cuando salga de la ducha o el café que tengo que hacer, ¿no? Entonces al final eso nos ayuda mucho a estar en calma y al menos a mí es lo que me ha funcionado. O sea, al final es encontrar tu calma. La fórmula, no hay una fórmula secreta, porque cada uno llegamos de una forma diferente, a cada uno le resuena una cosa o a lo mejor hay personas que dicen, es que a mí me cuesta muchísimo meditar, es que soy incapaz de meditar. Pero es que hay muchos tipos de meditación. O sea, meditar no es poner la mente en blanco como nos dicen muchas veces. Y hay una meditación formal y una meditación informal. Y es más fácil de lo que pensamos. Entonces, hay muchas técnicas. Pero igual que hay en mindfulness, está la PNL, está la gestión emocional, está el identificar. O sea, al final son herramientas que tú tienes ahí y la que mejor te vaya a ti es por la que puedes empezar. Y probablemente unas te llevarán a otras. O al menos ha sido mi caso, ¿no? Yo empecé por el mindfulness, eso me llevó a la PNL y a la gestión emocional y acabé con los valores. Pero al final son muchas herramientas que vas adquiriendo y que te van ayudando a tener lo que yo llamo o lo que yo siento como esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad, ¿no? Que a veces pensamos que es difícil, no es difícil, o sea, no es imposible. Difícil, bueno, tiene su camino, pero no es imposible. Yo ahora mismo estoy pensando en, yo qué sé, el profesor de historia de primero bachillerato. Para mí, primero bachillerato es el curso más estresante de todos para los chavales, porque les están metiendo la presión de, oye, que esto ya no es la ESO, esto estás aquí porque quieres, la nota media te afecta para lo que vas a hacer el resto de tu vida, los chavales tienen que dejar de hacer cosas de hobbies y demás. Y tú como profesor encima tienes que, uno, transmitirle los conocimientos, no frustrarles demasiado, ¿no? Tienes que plantear el reto correcto. Para así están desquiciados muchos de los adolescentes. ¿Qué le dirías a ese profesor de, oye, si echas 2 gotitas de esto en tus clases, metafóricamente hablando? Sí, la pócima, ¿no? Exacto. La pócima. ¿Cuál es la pócima? Claro, Esa pócima del profesor que dice, es que ya no sé qué hacer. y es que es lo que te decía, que una pócima mágica, una fórmula de matemática no hay. Las farmacéuticas las tienen, ¿eh? Claro. ¿Y cómo les va? Exactamente. O sea, les va muy bien. Sí, pero al resto, ¿cómo pero nos al va? resto, ¿cómo nos va, no? No hay una fórmula mágica, o al menos, porque es lo que te decía antes, ¿no? Hay personas que la meditación
no conectan ni entran con ella. Entonces hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar su fórmula. Por eso digo, no es un proceso fácil, ni es de un día para otro. O sea, yo llevo 10 años y sigo aprendiendo y sigo teniendo mis momentos de darme cuenta, pero todo va sumando. Lo que decíamos antes creo que de empezar a hablar, como te comentaba, ¿no? Nacho Dean, que ha dado la vuelta al mundo andando, se empieza con un primer paso, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que si están escuchando o el ser consciente de, ostras, quiero hacer algo, eso ya es un primer paso, Sí, ¿no? sí. Quería tocar otro tema que me parece que cualquier persona que nos esté escuchando diga, pues sí. Sonia tiene valores, que es ¿qué te llevó a fundar una ONG en Perú? Selva de Sueños. Selva de Sueños, ¿tiene Instagram y todas estas Sí, cosas? tenemos Instagram, web, Pues todo. a darle mucho cariño, que los proyectos, las ONG, siempre hay que darles cariño, nunca Sobre falta. todo las pequeñitas. Sí. ¿Qué te llevó a montar eso? O sea, es como... Pues, y no me digas mis valores. no, para nada. Mira, además siempre lo cuento. Yo jamás en la vida dije, mamá, cuando sea mayor quiero tener una ONG. Nunca, jamás. Estaba en mis planes. Pero bueno, gracias a la empresa en la que trabajo, antes de pandemia había un programa de voluntariado y todos los veranos pues podíamos apuntarnos para ir a algún país a hacer un voluntariado de 15 días. Lo bueno es que además allí nos juntábamos con compañeros de otros países de la propia empresa y me tocó Perú. Entonces, bueno, estuvimos en una zona de Perú complicada. No estábamos en Lima, estábamos en la selva de Perú, pero no en la selva que conoce todo el mundo, que es la selva amazónica. Estábamos en lo que llaman el Braim. El Braim es la zona donde antes estaba Sendero Luminoso y ahora es una zona donde están los remanentes del Sendero Luminoso y hay bastante narcotráfico. Entonces es una zona que todavía está controlada por el ejército. Y nos mandaron allí. Que yo luego pensaba. Yo cuando y tú, gracias, empresa. Gracias. ¿Qué pasa? Te ha tocado. ¿Queréis bajar la plantilla? ¿No sabéis cómo? Pues mira, vamos a hacer un retreat allí con los 100 empleados que queremos dar de baja. Y bueno, volví. Volviste. No sé si querían que volviera o no, pero yo volví. Y entonces nada, estuvimos allí 15 días haciendo un voluntariado en una escuela de la selva. Es una escuela que además fundó un creo que es franciscano de Valencia. Y nada, y estuvimos allí dando clases, llevando un sistema para digitalizar las clases, ¿no? Estuvimos 15 días allí, tuvimos la oportunidad de conocer un poco pues el entorno, ¿no? Y una de las cosas que yo me llevé de allí era como que los jóvenes, sobre todo de comunidades nativas, porque en esa escuela habían lo que ellos llaman colonos y los chicos de comunidades, cuando una vez que acababan la secundaria, muchos de ellos volvían a sus comunidades y lo que habían estudiado se quedaba en nada. Entonces, cuando volví aquí, yo me quedé como bastante enganchada al voluntariado. Además, estábamos viviendo aquí una situación un poco complicada y yo me metí como en mi burbuja. No quería salir de esa burbuja. Y un día hablando con uno de los compañeros que estuvimos en el voluntariado, no me acuerdo bien cómo fue. Yo hace muchísimos años que colaboro con Fundación Vicente Ferrer, creo que desde que tuve mi primer sueldo. Y entonces le dije, oye, ¿y si hacemos algo de esto, no? ¿Y si buscamos alguna forma de apoyar a estos chicos de comunidades nativas que acaban la secundaria que puedan seguir estudiando? Se lo contamos a la que en nuestro voluntariado fue la coordinadora y ella dijo, pues me parece muy bien y además me sumo. Y dije, guau, pues no estoy tan loca porque esta persona está acostumbrada todos los años a recibir un montón de voluntarios y yo de repente le vengo con esto y me dice que le parece bien, pues no será tan descabellado, ¿no? Y se lo dijimos al resto de voluntarios que fuimos a esa aventura y la mayoría dijeron que sí y nada, y ahí nos enrolamos. Esto fue en septiembre de 2017
Y en marzo de 2018 yo estaba viajando sola otra vez, porque claro, cuando fuimos la primera vez teníamos seguridad, vigilada, o sea, Sí. estábamos como protegidos por el ejército, ¿no? Entonces yo en marzo me fui para ver si era viable eso que se nos había ocurrido y me fui sola con las 2 personas que había allí en Perú a ver si era factible, ¿no? Eso que se nos había ocurrido y parece ser que sí. Y hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora. Qué guay, qué guay. ¿Y cambiarías algo de tu vida en el punto en el, oye, esto lo hubiese hecho de manera diferente? Sí, claro. ¿Te refieres en cuanto a la No ONG solamente, o...? no, en Ah, general, o sea, con la ONG es verdad que pues a lo mejor fuiste un poco loca de pues me voy, ¿sabes? En ese contexto sí, sí, de sí. esa zona, ¿no? Hay sitios donde, oye, es como si te digo, vámonos a, yo qué sé, vámonos a Irak. Pues a lo mejor no es El el mejor sitio sitio. más tranquilo para estar, ¿no? Em, entonces, o vámonos a Benidorm en agosto. Tampoco es que sea la mejor idea porque pues Mm, paz no vas a tener, no. ¿no? Em, pero muchas veces el por qué te hago esta pregunta es porque eh, creo que mucha gente dice, joder, si esto lo hubiese hecho diferente, si, ¿sabes? No. Yo creo que hay una frase que se utiliza mucho en este mundillo, que es que lo que sucede conviene, ¿no? Entonces, yo creo que todo ha sido perfecto como tenía que ser para que yo hoy esté aquí hablando contigo. Todo, es verdad que yo creo en todo es parte del proceso. Ujú. Y, y esto se lo digo a muchos chavales, ¿no? De todo esto que vas a vivir una serie de cosas, va a haber cosas que te gusten, va a haber cosas que no te gusten, te va a hacer una persona. Yo tampoco me arrepiento y la he cagado Sí, sí. 20.000 millones de veces y he sido un capullo, pero todas las experiencias me han dado aprendizajes y me llevan al punto en el que estoy, ¿no? Y tú dices, oye, no hay una fórmula mágica, no hay una pócima que te la tomes y ya. Yo no la tengo. A lo Llevas, mejor alguien la tiene, llevas pero 10 yo no. años desarrollando todo esto, ¿no? Em, y sigues aprendiendo. El otro día hablaba con una amiga eh, un poco desde un punto de vista espiritual. En el momento en el que ya no tengas nada que aprender, es el momento en que morirás. Sí. Es por lo que te decía, ¿no? Lo del viaje a Ítaca, que al final es que todo es un aprendizaje. A mí la ONG me ha enseñado muchísimo y yo he sufrido muchísimo con la ONG. Porque fíjate, nosotros cuando creamos la ONG la creamos desde un voluntariado, desde una mentalidad de voluntario. Yo no caí hasta el cabo de 2 años que lo que había hecho era un emprendimiento social. O sea, me tiré 2 años en plan, en modo voluntario, ¿sabes? Y de repente dices, no, no, es que esto es un emprendimiento. Y como emprendimiento hay que seguir las mismas pautas que cualquier otro emprendimiento, que es social, sí. O sea, los beneficios no son directos para mí, pero es un Sí, emprendimiento. pero hay que generarlos, hay Entonces, que... claro, hay que generar, hay que planificar, hay que tener una estrategia, ¿sabes? Pues ya hasta los 2 años no me di cuenta de eso. Y a raíz de eso, y a raíz de muchas cosas que han pasado en la ONG durante estos 7 años, yo he empezado a dar clases de mi aprendizaje. Porque siempre digo, hay una parte que no te explican en los cursos de emprendimiento, y es la parte humana, esa parte de los valores, que nos ponemos a emprender con alguien porque nos llevamos súper bien y no hemos puesto encima de la mesa cuáles son las prioridades de cada uno, qué significa el valor del compromiso para cada uno o qué nivel de compromiso tenemos cada uno. Y esas cosas no nos las explican. No, y muchas veces también tenemos miedo, porque dices, no, pero si es que yo me llevo muy bien con esta persona y quiero hacerlo, pero tenemos miedo a... Por eso también mucha gente tiene miedo al autoconocimiento. A ver qué me voy a Claro. encontrar. Yo estoy bien así. ¿Para qué me voy a agitar al avispero? Claro, eso ya es una decisión. Mm. Eso es una decisión que cada uno toma. Y como decíamos antes, el camino no es un camino de rosas. A mí personalmente me ha compensado.
Si no quieres hurgar la herida, pues no pasa nada, yo lo respeto y ya está. Hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen aquí, y es un poco por cerrar el círculo. Me da curiosidad saber tu respuesta, que es ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Cuando digo hijos de tus hijos es, pues, oye, 2 generaciones. Ujú. Pues un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Es una educación más enfocada en las habilidades y en las capacidades de cada uno. Sé que no es fácil, pero no es una utopía porque sé que ya hay escuelas, hay personas que están moviendo esto, pero que al final todos vayamos hacia ahí, ¿no? Al final también hemos sido adolescentes y yo creo que se nos olvida que hemos sido adolescentes. Yo lo pienso muchas veces. Digo, a ver, yo intento recordar, ¿no? Con 13, 14, 15, 16 años, y cierro los ojos y trato de visualizarme en clase, de visualizarme con mis amigos en la calle o jugando, o ¿no? Dices, ostras, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo hacía? ¿Qué me creía? Claro, ¿No? ¿Cómo era la relación con pero era otro contexto. Efectivamente. Y eso es que se nos... O sea, creo que nos tenemos que acordar de que hemos sido adolescentes y cómo fue nuestra adolescencia y lo que nos fastidiaba que nos dijeran, está en la edad del pavo. ¿No? Yo creo que eso no nos gustaba mucho, ¿no? Y que todo se achacara ahí. Y al final, ¿no? O sea, al final es un proceso de vida que tenemos todos, que hay una serie de momentos de... Bueno, sí que es verdad que hay un momento hormonal que nos afecta en esa etapa de la vida, pero también hay el sentirte ubicado, sentirte pertenecer, o sea, tener el sentimiento de pertenencia, saber qué quieres hacer con tu vida, porque parece que con 16 años tienes que saber ya lo que quieres hacer con tu vida. No, hoy en día con 10. Claro, entonces necesitamos ser más empáticos, bajar más nuestro juicio y recordar cómo éramos nosotros, pero teniendo en cuenta de que estábamos en un contexto social diferente al que estamos ahora. Mucho más tecnológico, más avanzado. O sea, en nuestra época no se hablaba de... Bueno, sí, ya se hablaba de la generación X y todo eso, pero al final volvemos otra vez a las etiquetas, ¿no? Y ahora es como, no, los boomers, no, los millennials, no, los centennials. No, y al final nos lo creemos también. O sea, no, es que claro, como yo soy no sé qué, pues soy así. Y lo vamos interiorizando. Claro, las etiquetas. Mm. Entonces, pues mira, yo te diría, pues un mundo con menos etiquetas para mí, más empático, aunque suena a utopía, pero no es tan difícil. De verdad que no es tan difícil. Porque cuando haces ese ejercicio que yo acompaño a las personas a hacer, automáticamente es que te baja el juicio, porque cuando tú entiendes que el valor de la lealtad puede ser diferente para ti y para mí, dices, ah, vale, es que, ¿cómo me voy a enfadar con esa persona si él tiene un concepto y yo tengo otro? Entonces, lo acepto, lo respeto o decido que no. 100%, 100%. Pues Sonia, muchas gracias. A ti. Ya, esperemos que os haya ayudado esto a un poco ubicaros en vuestros valores, o por lo menos a ser conscientes, de, ostras, ¿cuáles son mis valores, no? Claro. Voy a hacer mi lista. Vamos a hacer nuestra lista, vamos a hacer todos nuestra... Porque además, lo que decía Sonia, hay que revisitarla. Y como van evolucionando, pues no pasa nada si los hemos cambiado, ¿no? No pasa absolutamente nada. Si al final lo bueno y lo importante es darse cuenta de eso. Pues muchas gracias de nuevo, Sonia. Y esta es tu casa. Muchas gracias. Hasta luego, limones.